En Twitter le preguntamos a la gente qué debe hacer el gobierno de Jimmy Morales ante las hashtag SF más protestas. El 42% dijo evitar los bloqueos, los piquetes. El 47% dice entablar un diálogo y el 11% dice ignorarlas porque son por gusto. No sé si la matemática me da bien ahí, pero creo que hay un dato que no está totalmente bien. Pero hagámosle caso a ese 42% que dice evitar los bloqueos. La gente asocia las manifestaciones a parar el tráfico por 5, 6, 7 horas, impedir que pasen las ambulancias. Estuardo postaba antes de entrar al aire de que incluso la vuelta ciclística se iba a parar. ¿Qué impresión les genera esto? Daniel. Inició hoy la vuelta ciclística, ¿verdad? Inició hoy la vuelta ciclística y llegó a Jutiapa. Sí, es que yo creo que sí hay que revisar la legislación que tiene que ver con manifestaciones. Eso no significa coartar el derecho a manifestar, que es un derecho importantísimo y que tiene que existir y tiene que estar plenamente garantizado, pero cuando uno ve la legislación en otros países, sí te das cuenta que hay un rol de las autoridades mucho más fuerte y digamos, dejan la mayor parte de países con democracias de calidad, dejan que las instituciones de seguridad regulen de alguna manera ese derecho a manifestar, porque obviamente no es absoluto. Y yo no pondría, a mí no me gusta cuando se pone el derecho a manifestar con el derecho a libre locomoción como si fuesen la misma cosa. Yo creo que el derecho a manifestar es muchísimo más importante que si tenemos un tráfico lento o no. Pero hay que distinguir entre que se avise a las autoridades que se va a ejercer ese derecho a manifestar y luego el orden que ese derecho a manifestar requiere. Y ese orden debería estar regulado por las autoridades, como pasa en otros países. Y bloquear es algo que no te permitirían en ningún país de Europa. O sea, en ninguno tú puedes agarrar una carretera nacional y taparla completamente sin que lleguen los antidisturbios y te pegan unos pelotazos con pelotas de goma de impresión. Y aquí es como que no existe la fortaleza por parte del Estado de hacerlo. Si fuésemos capaces de diferenciar entre manifestar y bloquear como una forma, digamos, cuestionable de manifestar, creo que ganaríamos todos. Estuardo, hay que esperar que mañana lleguen las autoridades para sacar a la gente. ¿Qué es lo que mucha gente espera al final de cuentas? Vamos a ver, agarremos dos casos recientes y muy similares. Haremos el caso de Villanueva. En el caso de Villanueva, los villanovanos salieron a protestar porque no quieren que se construya una cárcel en Villanueva, ¿verdad? Y los agarraron, ahí sí, como diría Daniel, a pelotazos, ¿verdad? A bombazos y a todo. Al mismo tiempo, estaban también los de Totonicapán, allá por Alaska, protestando. Y a ellos no les hicieron nada, no los tocaron. Pero hay una diferencia. Fue una cosa bien extraña. Hay una diferencia. La única diferencia entre una manifestación legal e ilegal en este país es avisar con 24 horas de antelación. Esa es la diferencia. De ahí no hay una mayor regulación sobre ese derecho a manifestar. Lo que pasó con lo de Villanueva es que para mí es un ejemplo clarísimo de brote irracional basado en una serie de rumores, porque después salió el ministro de Gobernación básicamente diciendo, miren, no sé dónde se sacaron A, B, C, D, I, X información. Y no se había avisado. Y es por eso que en el momento en que no se avisa y se bloquea, las autoridades sí entran a disolver. Pero hoy por hoy, una vez que avisas, no hay unos instrumentos legales tan claramente establecidos para que la policía disuelva completamente. En Toto también tampoco habían avisado. Casi siempre avisan estas manifestaciones. Yo no sé el caso de Toto no había. Aquí tenemos el caso de Codeca, que tenemos un aviso de 48 horas antes. Sí, pero esos son los dos casos iguales en los cuales la autoridad tuvo dos respuestas diferentes. En Totonicapán no hubo respuesta de la autoridad, o sea, pasó y no se hizo mayor cosa. En Villanueva sí. Y entonces es muy diferente la reacción que se va a tener de la autoridad, creo que dependiendo
y entablar un diálogo, ese es el objetivo precisamente del bloqueo, ¿o no? Porque si uno ve la lista de peticiones, al final dice que quieren entablar un diálogo, pero el bloqueo, la protesta se utiliza como medio para entonces llegar al diálogo. A ver, pero uno de los argumentos de muchas de estas organizaciones que llegan a bloquear y coartar la libertad de locomoción de otros guatemaltecos es, si no hacemos esto, no nos escuchan. No nos escuchan. Uh-huh. Y hasta cierto punto es válida esa claro posición. que sí, y es que los canales políticos, por eso yo decía que es muy interesante que se quieran conformar en partido político, y si ese partido político pudiese tener representación, sería muchísimo mejor, porque entonces tendríamos un canal institucional donde derivar todas estas peticiones, que son peticiones, sinceramente, bueno, que hay que revisar. Realmente el documento para mí es algo bien difícil de digerir, porque es incoherente, porque no sabes muy bien qué es lo que quieren, que es muy difícil hablar de diálogo cuando planteas... Que no es nada lejano a la política guatemalteca, sí, tampoco. pero cuando tú dices, voy a dialogar contigo, y lo que quiero es, yo llego a Guatevisión, y digo, mira, yo quiero 500 millones de dólares anuales por... Te van a decir, mira, ¿cómo vamos a empezar a hablar, a dialogar, si lo primero que me dices es algo completamente inviable? Bueno, pues yo creo que este es un ejemplo así. No, quiero que metan preso a Álvaro Arzú y Óscar Berchier, por favor, por privatizar. Vamos a ver, puedes estar a favor o en contra de las privatizaciones como política pública. No metes a la cárcel a la gente por privatizar, desde luego no por eso, ¿no? Y luego unas referencias como al socialismo del siglo XXI latinoamericano, mezclado con la nacionalización de la energía. Cosas que hoy por hoy no están encima de la mesa y que sinceramente da la sensación de que no tienen tantas ganas de dialogar. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos seguimos hablando de este tema con el hashtag SF más protestas. Están aquí con nosotros Daniel Girin y Estuardo Zapeta.